Bueno, entonces, si la sociología ambiental enfoca sus esfuerzos en entender la relación entre la sociedad y su ambiente o la sociedad y su sustrato biofísico, entonces uno de los elementos que puede ser muy importante para entender cómo la sociedad reproduce y crea su futuro es volver a la historia. Eh, y para ello les quería presentar el ejemplo del trabajo de una socióloga que se enfocó en el problema de uno de los problemas ambientales que fue concebido y entendido como un problema global, que es lo que hoy en día llamaríamos desertificación. El libro al que estamos haciendo referencia se llama Dust Bowls of Empire, Imperialism, Environmental Politics and the Injustice of Green Capitalism. Entonces, este trabajo, que es un trabajo de sociología, es un trabajo de sociología histórica. Y en lo que se enfoca es en un fenómeno que ocurrió en 1930, conocido como Dust Bowl, o literalmente cuenco de polvo. Este fue uno de los peores desastres del siglo XX. Fue una sequía que afectó las llanuras y praderas que se extienden desde el Golfo de México en Estados Unidos hasta Canadá. O sea, una extensión de tierras que atraviesa transversalmente todo el territorio de Estados Unidos de la época y actual. Entonces, esta sequía se prolongó al menos entre 1932 y 1939 y fue precedida por un largo periodo de precipitaciones por encima de la media. Entonces, el efecto de todo este fenómeno fue que la tierra, el suelo, ¿no? Se soltó y el viento, que era algo usual, terminó levantando el polvo y haciendo que la contaminación del aire fuera realmente imposible de aguantar por la población que vivía ahí, ¿no? Que era muy grande, o sea, estemos considerando que era un territorio, una gran proporción del territorio de Estados Unidos. Entonces, Hannah Holleman, que escribe este libro, considera que la erosión del suelo puede ser entendido como un fenómeno antropogénico global, porque en realidad este problema de la erosión del suelo no solamente ocurría en Estados Unidos, en donde se dio la mayor parte del debate de parte de los especialistas, sino que estos especialistas observaron este fenómeno en las tierras arables de África, en el Mississippi, en Ceilán, que es el actual China, en Malasia, en Hong Kong, en Trinidad y Tobago, que está en el Caribe. Entonces, uno podría observar cómo en realidad el impacto antropogénico, o sea, generado por el hombre, se convertía en un fenómeno ecológico, ¿no? Un fenómeno que cambiaba las reglas biofísicas de nuestro entorno social a partir de la intervención de la sociedad, ¿no? Del hombre, de la sociedad, a partir de su actividad agraria. Entonces, ella considera que se puede abordar de forma sociohistórica cómo se generaron políticas ambientales que tenían por primera vez conciencia de los efectos de los efectos del imperio británico en las variables ambientales. Porque lo que tuvieron en común todos estos territorios fue una manera de hacer agricultura y de generar circuitos de bienes que se instalaron durante el imperio británico. Y hoy en día llamaríamos a este efecto de la actividad agroindustrial como desertificación. Hannah Holleman además analiza cómo se cuenta la historia de la crisis, subrayando que esta historia se blanqueó, así como inicialmente se blanqueó la historia de Sudáfrica y sus condiciones ambientales. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes observan la foto que está acá, lo que pueden observar es a campesinos afroamericanos. Y ellos fueron los grandes, la gran mano de obra de todas estas haciendas y la producción agrícola que se realizó y a la vez fueron afectados por todo el desplazamiento,
pero la forma de producción no la generaron ellos, se generó durante el Imperio Británico y esa forma de producción desplazó otras formas de ocupar el espacio que eran previas al imperio y que no habían producido tales problemas, que era el manejo de uso de suelos, como llamamos hoy en día, o el manejo del espacio de los pueblos indígenas de los diferentes lugares que hoy en día llamamos de la manera en que se llaman los países que lo ocupan. Entonces, solamente les estoy presentando una pequeña idea de este libro. Es un libro apasionante en donde ella además hace un recuento de las políticas ambientales que se generaron para responder a esta crisis. Y estas políticas ambientales tuvieron por primera vez una conciencia de algo realmente global, de un problema ambiental global, pero fue a inicios del siglo XX. Entender la evolución de una mercancía, que pueden ser los cultivos de pan llevar para el caso de este libro, o también, por ejemplo, un gran cultivo que fue el cultivo del algodón, sobre el cual se han escrito libros muy interesantes de historia ambiental, o metales, como por ejemplo el oro, que para el caso del Perú y para la Amazonía peruana es muy importante, o el oro en general para la historia del Perú, el cobre en general para la historia del Perú, nos permite acompañar los cambios de los sistemas económicos y sociales en relación a cambios ambientales a lo largo del tiempo. Entonces, en la primera parte, en el primer video que les dejé, vemos cómo para que una sociedad opere sobre un problema ambiental tiene que entenderlo, tiene que percibir que existe. Y otra manera en que la sociología aborda estos problemas ambientales es a través de entender su historia. Entonces, para entender su historia, un ejercicio que nos permite abordarla es acompañar una mercancía, acompañar la historia del algodón, acompañar la historia del té, o sea, de algún cultivo, ¿no? O acompañar la historia de la producción de un metal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso nos permite acompañar los cambios en los sistemas económicos y los sistemas sociales en relación a los cambios ambientales a lo largo del tiempo. Eso también nos permite entender los cambios políticos a lo largo del tiempo, el auge y la caída de las maneras de organizar el territorio.